recuerde que no es solo identificarlo, es ayudarles a esas familias a cerrar el duelo. Un lugar donde tengan que ir o vayan a llorar a sus seres. Deben de tener un acompañamiento. Si no, esto va a tener unas repercusiones a futuro de violencia muy fuertes. Porque el niño de 4 años, en 20 años va a tener 24. Y si no se le ayuda a solucionar eso, porque su papá o su mamá o su hermanito falleció, van a haber problemas. Entonces, doctor Aníbal, bienvenido a este espacio de Venezuela al Día. Muchas gracias por la aceptación a esta invitación. Bueno, Lina, primero, muchísimas gracias por la invitación. Este es un tema que lo he abordado en muchísimas ocasiones como médico especialista en medicina forense y que también lo he revisado desde la epidemiología. Sé que hay mucha preocupación por las personas que se están preguntándose, ¿y ahora qué va a pasar con mi familiar? ¿Lo voy a poder identificar? ¿Voy a tener certeza? ¿Voy a tener la certeza de que murió? ¿De que es ese cuerpo el que me entregaron? ¿De que si voy a ir a un lugar a llorarlo, a un cementerio, es ese mi familiar? Eso ya se ha vivido en otros escenarios. Huracán Mitch en Centroamérica, los diferentes huracanes que han pasado por todo el Caribe, Colombia, que ha tenido tragedias muy marcadas como Armero, lo de Mocoa recientemente en el Putumayo. Entonces, ¿qué pasa con un cuerpo o qué pasa más bien con las personas que quedan atrapadas en los escombros en los diferentes escenarios? Terremoto, avalancha, un atentado terrorista, como se quiera llamar el evento. Siempre la prioridad en las primeras horas es rescatar al lesionado o la persona que se encuentra viva. El tema forense y el tema de identificación de cadáveres viene después. ¿Qué se hace? Se hace primero un rastreo y se busca esas personas vivas. Cadáver que se encuentra se marca de dónde se encontraba y se traslada a un sitio donde queda señalado con sus fichas cuerpo recuperado en tal lugar, o se anotan las coordenadas. Se le crea una ficha, una inspección técnica al cadáver. Claro, no es lo mismo estar hablando de 10 muertos, 100 muertos, 1000. En este momento que estamos hablando de 4.700 muertos. 4.700 muertos. No es porque sea Venezuela. Puede ser Estados Unidos, puede ser Colombia, puede ser Canadá, China. Va a sobrepasar el sistema de respuesta forense local. Hay entrenamientos y hay protocolos internacionales, primero, que son como una gran sombrilla de todo lo que hay en el mundo, que se deben de adaptar a nivel local, nacional, por temas culturales, por temas de procedimiento. No es lo mismo estar en este momento hablando de Venezuela, en La Guaira, 0 a 0 metros o a nivel del mar, ¿cierto? A unas temperaturas de ser 40 grados, 35, 45 grados, ¿cierto? Es decir, esto lo vamos a atender a 3.000 metros de altura, en un clima frío pero seco, es muy diferente. Entonces toca adaptar muchas cosas y de hecho, si están en un lugar, algo que debió de haber sucedido allá en Venezuela, era decir, esto nos puede suceder, además porque no es la primera vez. Estaba revisando la historia y ya han tenido terremotos y eventos muy violentos de este tipo muy severos. Hay que alistar, normalmente creo que mucha gente ha escuchado de las neveras para cadáveres o de los cuartos fríos para cadáveres. En este punto ya no se habla de cuartos fríos, se habla de termoquín y de tractomulas, de los que tú ves, los que se transportan los alimentos a ese nivel. Ya se comienza a pensar a ese nivel. Claro, es difícil conseguir 1 o 2 o 10 o 20 tractomulas con los equipos de refrigeración prendidos 24/7. Entonces toca comenzar a optar por enterramientos temporales. Que creo que en ese momento muchos familiares dicen, venga, pero ¿por qué están enterrando a mi familiar? ¿Qué cadáveres son los que están enterrando? Comencemos por la parte que me comentas, que están llamando a la gente y diciéndole, ven Juan, ¿ella es tu mamá? Sí, mi mamá era trigueña, 1,50, pesaba como 80 kilos, pero ya estamos hablando de 3, 4, 5 días, una semana, 2 semanas.
el cadáver no está en las mismas condiciones. O que alguien me diga, sí, creo, él tenía un tatuaje en el cuello. Pregunta, ¿cuántas mujeres miden 1,50 y son gorditas y que son mamás? ¿Cierto? ¿O cuántos tienen un tatuaje en el cuello? Ese no es un método de identificación viable. De hecho, desde el punto de vista forense es como, bueno, sí, me está diciendo, puede ser 50% a que sea, 50% a que no sea, ¿cierto? No, que es que él siempre se colocaba jeans de color verde. ¿Cuántas personas se pueden colocar un jean de color verde? Entonces, sí, no es algo fiable. Para hablar de una identificación, hay un proceso y un procedimiento, y de hecho, en muchos países lo han desarrollado. Entonces, ahí viene que principalmente huellas dactilares. Aquí están hablando, muchos cadáveres ubicaron unas morgues, o por lo general se convierten en coliseos o estadios, en morgues temporales. Está el procedimiento así escrito a nivel internacional, y de hecho en las ocasiones que participé de conformar esos equipos especiales, se tomaba, por ejemplo, aquí en Bogotá. Hay que pensar inmediatamente un coliseo, el estadio, tal lugar, pero son lugares inmensísimos para instalar mesas, zonas de almacenamiento de muestras, equipos. Entonces, por ejemplo, primer paso, huellas dactilares. Y aquí viene una pregunta. ¿Venezuela tiene una registraduría civil funcionando 100%, tomando huellas digitales con un sistema centralizado o en la nube para decir necesito las huellas de Juan Pérez en este momento porque dicen que Juan Pérez es ese cadáver que está ahí? Un proceso, por ejemplo, huellas digitales. Llega un cadáver normalmente en la rutina diaria. Aquí en Colombia es un procedimiento que dura 2 horas, 3 horas. Cadáver, huellas digitales, dactiloscopista lo toma, va a su oficina, dice que se llama Juan Pérez, digita Juan Pérez, número de cédula, descarga huellas y comienza a comparar y te emite un informe de una página. Cadáver con número tal, huellas o de dactilar número tal que corresponde a Julano, positivo. Es Juan Pérez. Te lo dicen de esa manera. Es algo muy rápido. Ahora viene, claro, idealmente eso debe ser con cadáveres frescos, rápido, ¿cierto? Estamos hablando de un descompuesto y eso lo hicimos. De hecho, en Villavicencio recuerdo muy bien un caso. Una mujer que murió en el conflicto armado, 10 años inhumada en una lona y enterrada a 3 metros bajo tierra. Ahí estamos hablando de la Macarena. La Macarena aquí en Colombia es un lugar con unas temperaturas altas, pero a 3 metros ya es un refrigerador. Ese cadáver se conservó y cuando se sacó para estudio tenía las manos conservadas y se le sacó algo que en forense se llama un guante dérmico. O sea, la piel se desprendió, se conservó en un medio, en alcohol, y se mandó aquí a Bogotá y la pudimos identificar. Ahí se ahorraron millones de pesos colombianos o miles de dólares en la identificación. Primer paso. Segundo paso, viene, y en estos eventos tiene que funcionar 3 grandes cosas. Una etapa antemortem, que es ir y preguntar, Juan Pérez, ¿cómo era? ¿Cuánto medía? ¿Cuánto pesaba? ¿Color de piel? ¿Cabello corto, largo, rizado? ¿Dentadura? ¿Utilizaba prótesis? ¿Tenía brackets? Se comienza a preguntar todo esto. Eso se llama información antemortem, antes de la muerte. Ahora viene el evento de la necropsia, de recuperar esa información y un trabajo que tiene que hacer el profesional forense, o más bien los profesionales, médico, odontólogo, antropólogo, genetista, que es cotejar la información post-morte. ¿Ya? Combinar todo esto antes de la muerte, de lo que tenemos en el cadáver, y hacer ese cotejo de información para poder decir, lo hemos identificado a través de huellas, que las cartas dentales no están estandarizadas. Entonces un odontólogo le llama a una pieza de una manera, a unos a la mancha le llaman de una manera, otros dicen que es caries, uno dice que es la cara lateral, otros que la cara externa, y eso es un problema. Y lo otro que no está estandarizado.
Yo creo que la gran mayoría de nosotros recurrimos a odontología privada. Vaya y busque las cartas dentales en un sistema privado. Ahora pasamos a lo siguiente. ¿Se puede identificar a través de otros métodos? Por ejemplo, que ya no tengamos huellas, que no tengamos carta dental. Sí, y de hecho lo hicimos acá en casos muy puntuales. A través de los elementos protésicos. Por ejemplo, las prótesis mamarias llevan un serial en la parte de atrás y el médico lo registra, la casa lo registra. Si tienen la historia clínica, ¿cómo van a llegar estas prótesis a la señora Juana, cierto? Sí. Y si acá me dicen que es Juana y tenemos la historia clínica, este es el número serial, un código alfanumérico, de esa manera. O con las placas de las fracturas. Cuando alguien, eso también lleva un código alfanumérico. De esa manera se puede hacer. Claro, bien, aquí en Colombia, en el sistema de salud, en temas de calidad, súper estrictos. Pero súper estrictos de usted tiene que registrar qué placa le colocó, qué casa. Y la casa de ortopedia tiene que dejar el serial. O sea, tiene todo un récord de seguimiento de esa parte. Mucha gente piensa, el sistema es descuidado, no lo hace. De hecho, Colombia es muy estricto en esa parte. A diferencia de lo que mucha gente piensa, es muy estricto en la parte médica. ¿Listo? Listo. Y si no tiene nada de eso, recurramos a genética. Pero viene un problema y mucha gente piensa, no, la genética me identifica. Vamos a poner ese escenario. Está el día del evento papá, mamá, ¿cierto? Y están sus 3 hijos. Y fallecieron los 3 hijos. El uno de 5, 6 y 7 añitos. ¿Ya? O póngale que los papá y mamá ya tenían 80 y estaban sus hijos de 49, 50, 51. ¿Cierto? Entonces se hacen los cotejos genéticos. No le va a decir, mamá se llamaba María, papá se llamaba Juan. Los hijos eran Pedro, Pablo y Juan. No, simplemente le va a decir, sí, este cadáver que usted me envía, la muestra, es hijo de fulano. ¿Es Pablo o es Pedro? Recurre a otro método. Yo desde genética te puedo decir, este caso que te estoy comentando sucedió aquí en Colombia y sucedió con unas hermanas. Un caso, para los que les interese, pueden entrar a buscar las hermanas Galárraga en San Miguel Putumayo. Es un caso que está documentado y fue de ese tipo. Lo abordó uno de mis profesores y compañero. Y tenía ese problema. La genética le decía, sí, es una de las hijas. Pero ¿qué quería la mamá? ¿Cuál es? ¿Ya? Ahí hay que recurrir. Por eso este tema de identificación es tan complejo. De hecho, en el mundo forense solo unos pocos nos metimos o se meten a abordarlo porque tiene muchas aristas, que familias completas fallecieron o que en este momento no se las ha encontrado. Entonces viene todo este tema. Este trabajo, pues, nos están hablando de 4.700 personas fallecidas en este momento. Es un trabajo que les puede llevar entre meses o años y que puede ser muy costoso a diferencia de lo que piensa mucha gente. Doctor, usted nos comenta todo este proceso, genetistas, tiene que haber muchos entes involucrados para la identificación de una persona. No basta solo con decir, es que mi primo tenía un tatuaje. No basta forense en el área forense para identificar a una persona solamente así. Entonces, ¿de cuánto dinero podríamos estar hablando que puede llegar a costar la identificación de más de 200, 300 personas? Van 4.700 muertos, pero las personas que aún no han sido identificadas por X o Y motivo que sucedió en el terremoto, ¿cuánto podría llegar a costar? Mira, se están hablando de 4.700 personas fallecidas y supongo que en promedio van a tener, ya muchos les van a tener que hacer genética o algún procedimiento de identificación si están pensando en hacerlo bien hecho, porque eso va a tener repercusiones civiles. Terrenos, cuentas de ahorro, dinero, procesos familiares, y eso no lo van a encontrar ahorita. Solo van a comenzar a encontrar en el transcurso de esta década y de la siguiente y la próxima. ¿Ya? Hijos que no fueron reconocidos, o sea, van a salir muchas cosas. Puede ser un procedimiento que mal, pero mal contado
cuentas así muy gruesas y burdas en este momento, un procedimiento que puede costar de 22 a 45 millones de dólares. Lo más probable es que sean 45 millones de dólares y pase la cuenta por ahí, porque es muy complejo hacerlo bien y recuerde que no es solo identificarlo, es también esto se extiende más allá. Ayudarles a esas familias a cerrar el duelo. Un lugar donde tengan que ir o vayan a llorar a sus seres, que tengan ese duelo, porque culturalmente acá en Latinoamérica se nos muere un familiar y hacemos el rito funerario, visitamos ese cementerio y eso comienza a cerrar ese duelo. Y más cuando aquí van a haber muchos papás y mamás llorando, donde el impacto es hasta mucho más fuerte que cuando son los papás los que fallecen, porque es como el orden natural, ¿cierto? Entonces van a necesitar ese lugar donde ir. O sea, es un tema súper extenso y hay que hacerlo bien. Si no, va a tener sus repercusiones a futuro. El gobierno venezolano en algún momento estableció y salió a un comunicado de que ellos no iban a hacer fosas comunes, que era el temor de muchas familias venezolanas de que sus familiares no reconocidos se fueran a una fosa común. En lugar de eso hicieron una mega cementerio donde están no poniendo los nombres, sino el día que falleció y un código. ¿Qué opina usted de este procedimiento que hacen para que en un futuro un familiar pueda reconocer a su ser querido? Bueno, si lo están haciendo de manera que se pueda reconstruir en los próximos meses o años, está muy bien. Las fosas comunes aquí y en cualquier lugar del mundo deben de ser prohibidas. ¿Por qué? Porque es abrir un gran foso, un gran hueco y coloquemos todos los muertos ahí. Este quedó de primero, este de segundo, este quedó atravesado encima del tercero, del cuarto. En algún momento se va a abrir eso y usted va a decir, ¿y esto a quién le corresponde? ¿Cuál es el deber ser? Usted tiene un área cuadrada, redonda, como sea, viene algo muy importante. Y a veces no es ni costoso ni de tecnología, es de sentido común. Y aquí en Colombia lo viví, tuvimos un caso donde en un lugar aquí en Colombia murieron decenas de personas en uno de los tantos eventos violentos. Y el personero del pueblo, yo digo, este tipo, si no lo sabía, tenía la lógica más impresionante y si lo aprendió, lo aplicó súper bien. Cogió una hojita de cuaderno grande y marcó un árbol que en ese momento, pues a mí me parece que hizo muy bien, marcó un árbol. Claro, el árbol después de 15 años o 20 años, eso ya no existía, pero marcó el árbol, ¿ya? Y comenzó. Aquí va el muerto 1, ponle del año 2000, de tal evento. El muerto 2, entonces el 1, y lo comenzó a ubicar. El 2, el 3, el 4, como hasta el 20. Luego se regresó y debajo del 1 colocó el 21, el 22, y eso lo hizo con muchos cadáveres. Quedaron unas hileras que lo recuerdo muy bien. Claro, cuando en su momento se hizo bien. Desgraciadamente, ¿qué dice acá la norma? Que los cementerios públicos los manejan la administración local, el administrador local, o sea, el alcalde o a quien delegue, pues lo cogió de ir a colocar material, y entonces le echó balastro, piedra, bueno, cuando era una tierra suave. Esto que te digo que se vino a hacer una década después. Tuvieron que utilizar maquinaria pesada. Ahí pues al momento de abordarlo, la maquinaria terminó estropeando parte de esos cadáveres. Pero algo que sí logramos identificar en la morgue era ese dibujito que ahorró cantidad de miles de dólares o cientos de millones porque ayudó a organizar. Mire que él nos dijo que este muerto era el 01 y lo habían enterrado con unas plaquitas. Y pues en ese momento, digo, bien o mal, bien porque pues al menos dijeron, les vamos a colocar una cartulina plastificada y que diga el 01, el 02, el 03. Muchas se habían borrado, pero unas habían quedado. Entonces a partir de ese dibujo y como los habían sacado, se pudo reconstruir y eso facilitó mucho el trabajo. Muchísimo el trabajo. Entonces se puede hacer. Si lo están haciendo en ese orden, es decir, esto suena muy duro, pero técnicamente hay que hacerlo. Imagínate que estás en una gran bodega y necesitas apilar cajas.
la caja 1, la caja 2. Aquí estamos hablando del cadáver 1, el cadáver 2, el cadáver 3, el cadáver 4. De esa manera y así sucesivamente, sin colocar uno encima del otro, ni uno pegado. Debe quedar una distancia entre cuerpo y cuerpo, ponle medio metro, 1 metro, pero que sea estándar para poder después, en un futuro lo van a tener que hacer, que es quitar esa capa y comenzar muerto por muerto. Claro, tampoco hacerlo como lo vimos acá hace unos años, acá en Colombia, en la Macarena. Vamos a sacar todos los muertos, y pensaron que eso el hecho no es sacar, es ir sacando en orden, identificando, porque si no después tú sacas y ponle que saques 200, 500, 1000 muertos. Te quedas con un poco de cajas apiladas en una bodega que no sabes de dónde son, cómo son. Es muy complejo, entonces hay que hacerlo en orden. Lo otro, es muy importante la colaboración de la familia. Otra vez regresamos a un tema político, que a nivel de una política pública, de muy arriba, desde presidente, ministro, ministerios que le toque eso, decir vamos a tener un sistema. O sea, no un sistema en un software, sino un paso a paso, más apoyado por unas herramientas tecnológicas para poder comenzar a cruzar información que digan las personas con información familiares, que digan las familias con las personas que estuvieron en el terreno recuperando cadáveres. Eso es importante para comenzar a cruzar la información y comenzar a dar identificaciones positivas. Esa es la manera que se hace. Y para las familias, pues esto va a sonar bastante duro decir, van a tener que esperar y a esperar varios meses o inclusive años para aproximarse, que sí está mal hecho y que no lo vayan a hacer ningún familiar, ninguna comunidad, irse con una pala y voy a desenterrar porque aquí dijeron que quedó Juanito y voy a sacar ese muerto. Es el peor escenario, la peor decisión. El desastre era así y ahora lo vuelven así. No, lo tiene que hacer todo regulado. Todo tiene que ser la autoridad que diga, se va a manejar de esta manera. Y esto va a sonar raro, pero ya lo hemos vivido. El cementerio o el parque cementerio o lo que hayan creado va a tener que tener seguridad. O sea, cerrado, físicamente cerrado, con vigilancia para cuidar a esos muertos. ¿Por cuánto? Meses o años, hasta que logren solucionar. Porque eso es importante, si no quedan estas heridas abiertas, como lugares en los que se ha vivido, Centroamérica, huracán Mitch, que un asesor le dijo al presidente en la época, eso sucedió como en el 98, fácil, incineremos los cuerpos. Jamás en un escenario de estos se debe hacer, porque usted no hay que intuirlo, eso está sucediendo. Un papá, una mamá, un hijo, una esposa está llorando por alguien y si usted va y se lo quema, no lo va a encontrar. El día de mañana esas personas van a estar resentidas y eso es un problema social. 1, 2, cuando esto sucede, lo que primero debe cuidar una institución o un país o un jefe es combustible. Usted va a necesitar comer, necesita gasolina, árboles, petróleo para cocinar. Y si usted va y utilizó como allá madera y gas, a ellos les pasó algo muy curioso que fue que se quedaron sin combustible. O sea, eso no se hace. Primero hay que escalar y de hecho pues está mal. Después vinieron las demandas. Demandaron al Estado diciendo, venga, pero es que los protocolos internacionales no dicen eso. No, es que somos el país y tomamos la decisión. No. Es que hay normas internacionales y hoy en día produjiste un daño. Eso se va a ver. Y eso no lo ves en 1 año ni 2 años. De hecho, tienen una ventana de tiempo bastante grande, de décadas. De hecho, Colombia está buscando un cadáver desde 1914. Y todavía está en el sistema y se sigue buscando. En ese momento, eso es 1914, lo comenzó a buscar, que sería como los bisabuelos de quien hoy en día lo continúa buscando. El sistema sigue abierto y se sigue buscando. ¿Puede aparecer? Sí. De hecho, los forenses somos muy particulares porque terminamos. Yo en mi caso he visto casos y he abordado casos 1975, he visto cadáveres del 83, cuando yo estaba naciendo, esta persona estaba muriendo y muchas décadas después me buscaron para hacer ese trabajo. Entonces es algo particular
Y eso no es que suceda aquí en Colombia o que suceda allá en Londres y es un lujo. No, es parte de un proceso y a veces un cadáver puede terminar costando millones o cientos de miles de dólares una identificación y es prioritaria y es necesaria. En cuanto a desaparecidos, no hay una cifra oficial de cuántos desaparecidos hay del terremoto. Entonces hay muchas personas que siguen buscando a sus familiares, ya sea porque los sacaron y los trasladaron a otro hospital, en otro estado, o porque su familiar siga en los escombros de los edificios de Venezuela. Y por eso mucha gente ha hecho barricadas, ha hecho grafitis de que por favor no demuelan esos edificios, que no remuevan los escombros, porque puede que su familiar esté ahí, muerto o vivo, pero está ahí. Entonces ellos necesitan, me imagino que también en términos tanatológicos, cerrar ese duelo de ver, mi familiar está acá, está muerto, ya lo vi muerto, pero me imagino que también será ese proceso de las personas que no podrán hacerlo. Mira, tú tocas un tema y eso sucede en todas partes. De hecho, aquí lo más reciente que vimos aquí en Colombia fue en Mocoa, Putumayo. Personas que sufrían traumas graves terminaron en el hospital de Mocoa cercano, en el de Puerto Asís, que también es cercano, pero otros terminaron en Pasto, otros terminaron en Pitalito, en Neiva, otros llegaron a Bogotá, otros pasaron por Bogotá, otros en Ibagué, en Cali, por toda parte. Y la pregunta es, ¿dónde está mi familiar? Pero es un niño, o sea, es un tema muy complejo, y aquí sí necesita, se puede decir, si se entiende la expresión, ponerse los pantalones al jefe o la jefa de Estado y decir, se va a hacer de esta manera, o el delegado se va a hacer de esta manera. O sea, alguien tiene que tomar autoridad con conocimiento y decir, lo vamos a hacer así, y no hay cabida, toca hacerlo, ¿ya? Sé que son procedimientos largos, a veces traumáticos, pero hay que hacerlo, porque somos personal muy escaso en el mundo. Es decir, el día de mañana nos llaman para de trabajo, revisamos agenda y es prioritario porque sabemos que muy pocos lo hacemos o lo hemos hecho y tenemos la experiencia. Pero hay que responder a esos llamados. En esto, como le decía, si esto sucede en China, en Japón, en Estados Unidos, en Canadá, en Colombia, en Perú, pues alguien tiene que levantar la mano y decir, venga, necesitamos ayuda. No es porque el otro sea superior, simplemente es porque esto sucede en Colombia y no está el equipo suficiente. O sea, 4.700, de hecho 1.000 cadáveres ya es algo que pone en aprietos a un sistema. O sea, necesitan apoyo. Por lo general siempre llegamos como un tiempo después a hacerlo, porque se puede decir que la primera respuesta tiene que ser para buscar y conservar la vida. La forense viene después, pero nuestras repercusiones ahí son a largo plazo, porque si una persona no tiene un lugar físico, un espacio donde al menos diga, ahí quedó el pie, ahí, yo sé que está muerto, porque eso también es de un caso acá en Colombia, un cadáver que entregaron uno de mis colegas en el proceso de identificación cuando trabajaba en temas de identificación y de conflicto armado, a un niño adolescente le entregaron su mamá y toda su mamá era el hueso del talón, porque el integrante de grupos armados dijo, hicimos esto, aquello y quemamos todo, y después de un trabajo muy intenso, muy grande, lograron encontrar un hueso de pie. El niño hizo la pregunta que nadie quiere que le hagan. O sea que mi mamá puede estar viva porque la gente vive con un pie, sin un pie. Sí, pero no. Sí puede estar viva, pero no está viva porque mira que ha hecho todo un trabajo y se le explicó el procedimiento de varios años y solo queda eso. Ya podía decir este niño, bueno, de mi mamá quedó solo un talón, pero puedo ir a llorar, está allá. O sea, ahí está mi mamá, el resto se desintegró, se fue, pero está mi mamá. Eso ayuda a cerrar mucho. Yo entregaba cadáveres y para entregarlos uno necesita un entrenamiento especial. En ese momento el Comité Internacional de la Cruz Roja nos entrenó de cómo entregar un cadáver. Eso tiene un paso a paso que hay que estudiarlo y ejecutarlo. Tenga su muerto que le llegó su pedido. No, así no funciona eso. Usted en Venezuela, mira, y también hay comunidades indígenas, hay un tema cultural. De hecho nos parecemos, son más los parecidos que tenemos que las diferencias. Eso tiene que ser parte de cómo van a cerrar el duelo. Porque si usted llega y pases el viernes a las 4 de la tarde que en recepción le entregan el muerto, eso no funciona así.
O sea, deben de tener un acompañamiento. Si no, esto va a tener unas repercusiones a futuro de violencia muy fuertes. Porque el niño hoy de 4 años, en 20 años va a tener 24. Y si no se le ayuda a solucionar eso, porque su papá o su mamá o su hermanito falleció, van a haber problemas. Eso ya lo hemos vivido aquí en Colombia, lo han vivido en todo el mundo. Es cosa que ahorita hay que estar a tiempo, porque estamos hablando de semanitas. Deben de organizar el sistema. De hecho, a los forenses a veces no nos ponen cuidado o todos los recursos que esto requiere hasta el momento en el que sucede. Yo siempre digo, esto es como los bomberos. ¿Ya? No, el bombero, hasta el día en que se está comando el edificio y todo el mundo quiere los bomberos y no quiere una máquina, quiere como 10 máquinas. Algo más o menos funciona acá. Cadáver que ya comenzó su descomposición, tenemos fenómenos cadavéricos tempranos y unos tardíos. Nos vamos a centrar en los tardíos, que se comienza a hinchar, a inflar, ¿ya? Los que comienzan a poner verdes, negros y a botar gases o a botar líquidos. Se va a un sitio de inhumación temporal. O sea, háganle un huequito, inhúmelo ahí, márquenlo bien, marque bien con una plaqueta metálica, con un número que no se vaya a repetir, ¿ya? Guarde esa información bien, porque después lo va a tener que sacar. Acá, ¿qué es lo que deben de hacer? Inhumar de manera estandarizada, sistemática, ¿listo? Se debe de hacer de eso. ¿Por qué? Porque estos cadáveres, pues nada, los seres humanos, no es ninguna mentira, somos un envoltorio bonito lleno de bacterias, virus, parásitos. Algunos tendrán mucho E. coli malo, ¿ya? Otros tendrán neumonías y así, y cuando se descompone todo eso sale. El peor escenario, que está reglamentado, que tú no puedes inhumar un cadáver o puede haber un cementerio a menos de 200 metros de una fuente de agua. Por eso ubicar un cementerio es tan complejo, porque pues, tenemos agua por toda parte, tiene que ser un lugar que no esté cercano. ¿Por qué? Eso se va, cae a una fuente de agua, río, laguna, lago, poceta, aljibe, como se llame, se contamina, hasta ahí. Tampoco puede haber agua subterránea. Allá tienen un problema, lo tienen que solucionar, si no lo que pueda comenzar a suceder. Enfermos, muertos, colapsa el sistema de salud y ese es el peor escenario. Porque hemos escuchado que tienen dificultades económicas y dificultades en el sistema de salud y ahí sí que se convierte en un problema de salud. Ya es un problema de salud pública lo que está pasando, ¿ya? Pero se les puede convertir y eso se vuelve como una bola de nieve. Un enfermo, otro enfermo, o sea, es el peor escenario. Entonces sí tienen que tomar las medidas con esos cadáveres, proteger lo primero, lo que sea necesario para proteger los que están vivos y sanos, proteger los que están lesionados, vivos y lesionados, de esa manera, ¿no? Si no, se comienza a consumir todos los recursos. Pero lo tienen que hacer. Eso se hace en todos los lugares. De hecho, cuando uno, como le comentaba, cuando uno va a hacer estos entrenamientos, le dan una serie de recomendaciones. No agua de tal sitio, solo agua embotellada. Por ejemplo, ¿qué nos recomendaban? No frutas y verduras. A mí me encantan las frutas y verduras. Me decían, no sabemos el agua, no sabemos quién le está cortando, ese cuchillo dónde estuvo. Y la asusta entre estar trabajando y comiendo una partícula te puede llevar a una enfermedad o a la muerte. Entonces toca cuidarse muchísimo. Entonces muchas veces se dice, come enlatado. Coma con lo que no nos gusta, preservantes, que todo esté conservado, que todo esté cocinado. Entonces toca cambiar los hábitos. Pero sí tienen un riesgo enorme en este momento. Son los cuerpos que se hinchan, que se ponen verdes, algunos que se ponen negros. ¿Por qué pasa esto? Nosotros somos animales. Y cuando estamos, por ejemplo, en La Guaira, que está a nivel del mar, temperaturas de 40 grados, 45, 35, 30, nos comenzamos a descomponer. De hecho, el que en este momento no nos estemos descomponiendo es nuestro sistema metabólico y que la maquinaria está funcionando, oxigenando, sacando desechos, las células están contenidas, está bien. En el momento en que cesa eso,
comienza a liberarse las sustancias tóxicas, ya no hay ATP, la célula se fragmenta, lo mismo sucede acá. ¿Eso de qué depende? Yo he visto cadáveres descomponerse tan rápido como 30 minutos. En los llanos orientales fuimos a hacer necropsias, una de estas muertes colectivas, y el cadáver estaba en una nevera, literalmente congelado. Lo sacábamos, lo llevábamos a la mesa, le tomaban fotos y a los 30 minutos dentro de la morgue que estábamos trabajando eran 45 grados centígrados. Y el cadáver comenzaba de una vez una fase verdosa, cromática, enfisematosa, y el disector era, venga, lo abro y que los intestinos boten esos gases porque si no esto se pone, y el calor era muy extremo, tan rápido como eso. Diferente es que si estuviéramos hablando que estén a 3.500 metros de altura, 3.000, 4.000 metros de altura, y que es frío, y el clima es seco, el cadáver va a durar, lo saca a la intemperie y va a durar ahí porque el frío es muy extremo. O pueden tener la sequedad del ambiente puede ayudar. Pero si estamos hablando de estas condiciones, puede ser muy rápido. De pronto comienza en las primeras horas de fallecido. Y toca tomar medidas. Sé que muchas personas a veces les cuesta, les dificulta, que no son forenses o que son la familia, pensar lo que puede durar. Y hablando de ese tema de la descomposición de los cadáveres, en Venezuela ocurrió algo muy curioso, que fue el colocamiento de cal sobre los cadáveres que ya estaban entrando en estado de descomposición. Se decía que era para desacelerar el proceso de descomposición. Pero ¿qué afectaciones puede tener el cal en el reconocimiento, en tanto genético como forense? ¿Y qué es el cal? Bueno, la cal es una sustancia, de hecho, es una sustancia que cuando se aplica en la piel, interactúa con el agua y se calienta. ¿Qué sería lo ideal en estos casos? Colóquelo dentro de una bolsa de cadáveres e inúmelo. Más de 1 metro de profundidad, 1 metro y medio, 2 metros. Que si tiene la maquinaria, porque abrir una fosa a mano de 2 metros es terrible. Hay que explicarle a la gente qué es lo que se va a hacer. No, es muy sencillo. Es que abrir un hueco o una fosa de 1 metro por 2 metros por 1,5 a mano es un trabajo monumental. Mientras que si tienes una maquinaria esta, la puedes abrir de 3, 4, 5 palas, se puede llamar, de muy fácil. Entonces se necesita maquinaria. Importante que sí esté marcado el cuerpo. Ideal, lo que le digo, bolsa de cadáver para que conserve los fluidos. ¿Y para qué? Recordemos que habíamos hablado de que se pueden ir a una fuente de agua y puede contaminar y se puede convertir en el peor escenario. Entonces eso ayuda a contener. Segundo, si usted necesita sacarlo en 15 días, en 8 días, en 1 año, pues se va a conservar bastante. Recordemos que por debajo usted puede tener una temperatura en la superficie de 20, 30, 40 grados, pero a medida que comienza a bajar, comienza a funcionar como refrigerador. Si está a 2 metros, eso está muy frío. Puede sacar el cuerpo y ojalá, esperemos, esté todo articulado y se conserven las manos y los pulpejos para poderlos identificar. ¿Por qué? Porque es un procedimiento más rápido, más económico, más fácil, es de todo, es el ideal, huellas digitales, pero depende del sistema de la registraduría. La gente se debe estar preguntando, ¿y altera el ADN? Le voy a decir, no, tranquilo, el ADN que se toma para estos casos, se toma de la cabeza del fémur, o se toma del fémur, o se toma de la tibia, o se toma del cráneo. Entonces no lo va a alterar, ¿sí? Pueden estar tranquilos. Por eso es tan importante allá, si están aplicando este método, que sean los expertos forenses los que tomen las decisiones. Esto no lo puede venir a tomar una persona que no sea forense o que se vea un video de YouTube. No, son procedimientos muy especializados. Si están usando una cal es porque el lugar es seco, el lugar es húmedo, hay una fuente de agua cerca. ¿Qué es lo que hay? ¿Por qué están tomando esa decisión?
pueden hacer bolsas para cadáveres. No necesitan ser la supermarca certificada en bolsas de cadáveres. De hecho, aquí en Colombia, bueno, el tiempo depende de las instituciones, de la fortaleza del sistema forense, de la fortaleza del sistema de policía, de bomberos que vaya a recuperar los cadáveres, del sistema de donde reposen las identificaciones, una registraduría civil donde guarden todas las huellas y los datos. Si usted los tiene todos articulados, todos listos, y fue un procedimiento que se hizo rápido. Ya los últimos cadáveres sí tardaban un poco más, o algunos porque eran niños y no tenían huellas, otros porque eran muy abuelitos y no tenían huellas y tocó recurrir a ADN y eso duró varias semanas para un resultado, pero otros se identificó ahí en el momento porque estaban conectados a internet, porque aquí en Bogotá había un equipo listo y dedicado para estarles respondiendo a los que estaban allá. De eso depende. Si usted tiene todo eso articulado, y si estamos hablando solo de 10 cadáveres, en un día le pueden dar respuesta. Pero cuando usted ve que vienen cadáveres una fila tras de otra, otra cosa, cuando ya están hablando de miles, los equipos de reemplazo. ¿Cuál es la recomendación a nivel forense? Máximo 5 días de trabajo, descanse. ¿Ya? Si no comienza a presentar problemas físicos, problemas emocionales. Hoy en día eso está medio, entonces tienen que tener equipos de reemplazo. A lo mejor aquí tienen que organizarse muy bien porque tienen que pensar a varios meses. Usted como médico forense, ¿qué recomendaría? Porque obviamente esto es un evento de una magnitud que no se puede ni anticipar, pero sí se puede prever. Entonces usted como médico forense, ¿qué recomendaciones daría para que los países se preparen para este tipo de cosas? ¿Qué deberían tener? Lo que se debe hacer es lo mismo que se hace con las otras instituciones y con los otros equipos. Por ejemplo, las fuerzas militares, ellos están preparándose continuamente y se entrenan. Los bomberos lo hacen, la policía lo hace para sus diferentes temas de extorsión, terrorismo, atentados. El sistema forense, lo mismo. Hay veces que no se le da el dinero suficiente y viene un tema de cuántas personas. Había un amigo que decía, una cosa es que tú quieras ser médico, otro que la medicina te escoja a ti. O sea, tiene que haber ese quiero ser, pero también puedo entender y pensar con cabeza fría lo que voy a hacer, ¿ya? Entonces, aquí una de las cosas es montar un sistema o fortalecerlo y que sea estable a través del tiempo. No, es que como no sucedieron terremotos, ni ningún edificio se cayó, ni hemos tenido muertes colectivas en 10 años, suspendamos. No, porque usted lo puede suspender y en 2 semanas pasar. Es algo que lo debes de tener ahí, porque como le decía, es como los bomberos. Nadie le para bolas a los bomberos hasta que quema el edificio y usted ya no quiere una máquina. Ojalá que sean 10, y si está su mascota ahí, o si hay un familiar, ojalá sean 100 y puedan apagar ese incendio rápido. Pero en el tema, ¿cuánto presupuesto le dieron? ¿Dónde los mandaron a estudiar? ¿Dentro del país? ¿Trajeron los profesores al país o los profesionales salieron del país a entrenarse? Entonces es algo, se tiene que ver con carácter preventivo. Hay que hacerlo bien, hay que hacer bien y esperar a que se cumpla cada parte del procedimiento. Sé que es muy difícil y estar en esa incertidumbre. Mi familiar está vivo. ¿Será que está inconsciente en algún hospital? A veces es muy duro y pues cualquiera, hasta uno por más forense que sea, se va a descomponer, se va a estresar por lo que sucede. Es tener un poco de paciencia, pero creo que la gran carga de todo recae en el Estado y en las instituciones, que tengan esos mecanismos de respuesta. Muchísimas gracias, doctor Ariel, por este espacio y por todo lo que nos ha comentado. Muchas gracias, Lina.